Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este espacio generado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CEGEPLAN, el cual tiene como finalidad explicarles acerca del contenido e importancia del documento denominado Lineamientos Generales de Política. Este documento es elaborado por la CEGEPLAN en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 23 de su reglamento. La importancia de este documento reside en que se constituye en una herramienta determinante para la planificación de las instituciones públicas, consejos de desarrollo y gobiernos locales, debido a que plantea el marco de prioridades de desarrollo hacia los cuales deben direccionar su planificación anual y multianual, lo cual les permite a las instituciones públicas y demás entidades del Estado el poder focalizar sus intervenciones públicas para el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible del país. De esa cuenta, los lineamientos se constituyen en el primer apartado de todo el marco operativo al cual debe responder la planificación sectorial y territorial, y todas las entidades del gobierno central y sus entidades descentralizadas y autónomas deben incorporarlo como parte de su planificación estratégica, multianual, operativa y anual. Los lineamientos generales de política tienen una duración de 3 años, razón por la cual este tiene vigencia hasta el año 2018. Esto implica que las entidades del Estado deben definir acciones de corto plazo que les permitan plantear mecanismos de seguimiento y evaluación para poder alcanzar sus metas y, por ende, poder tener efectividad en sus intervenciones públicas. Derivado de lo anterior, los lineamientos hacen especial énfasis en la importancia de que se base la planificación en aspectos como la gestión por resultados, la implementación de mecanismos como el seguimiento y la evaluación, así como de transparencia y de rendición de cuentas. En el caso de los presentes lineamientos, estos se articulan con el contenido planteado en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032, y en la Política Nacional de Desarrollo, los cuales se constituyen en 2 instrumentos determinantes debido a que orientan las prioridades de desarrollo nacional a largo plazo. La importancia del respaldo de los lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo reside principalmente en que este último posee altos niveles de legitimidad debido a que fue construido a partir de un mecanismo de participación ciudadana. Asimismo, que este expresa las demandas o necesidades sociales que en materia social, en materia política, ambiental, rural, entre otros, han sido definidas para el alcance del desarrollo nacional. Tal como está organizado el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos generales de política están divididos en 5 ejes, los cuales exponen grandes enunciados temáticos vinculados al desarrollo del país, a los cuales tienen que responder las orientaciones contenidas en los lineamientos generales de política. Para abordar el eje Bienestar para la Gente, contamos con la presencia de la licenciada Edna Abigail Álvarez, directora de Equidad Étnica y de Género. ¿Nos puede dar una breve descripción del propósito del eje? Antes de hablar del propósito, tengo que detenerme en un tema que es muy importante, y es que este eje tiene como punto de partida el reconocimiento de la desigualdad histórico-social que ha enfrentado el país, y particularmente en algunos grupos de población. La desigualdad es un fenómeno que está impactando en las condiciones de vida de las personas, y además en materia, digamos, de toma de decisiones de política pública, también se han ido creando una serie de indicadores para medirla, tales como la pobreza extrema o el índice de desarrollo humano. Entonces, esos elementos están subyaciendo en el eje de bienestar para la gente. Y otro elemento fundamental sobre el cual está fundamentado el eje es que esta desigualdad afecta de manera diferenciada a determinados grupos de población, ¿verdad? Está afectando de manera diferenciada a las mujeres, especialmente mujeres indígenas y que habitan en las áreas rurales, de manera diferenciada a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, y también hay un reconocimiento de la afectación que hay hacia las poblaciones de las diversidades sexuales y de género. En ese sentido,
el eje, digamos que el eje hace un énfasis en la necesidad de reducir brechas. Entonces el horizonte de largo plazo que nos está marcando este eje es que nosotros podamos desarrollar las capacidades y potencialidades de las personas y particularmente, o mejor dicho, iniciando con esos grupos que históricamente han sido excluidos de esos beneficios del desarrollo. De esa cuenta, hay, digamos, un interés muy particular en el eje en garantizar la protección social universal de las personas, de facilitar el acceso a servicios de salud y educación, de desarrollar los proyectos necesarios para superar el déficit habitacional y que también finalmente la ciencia, la tecnología y la cultura sean elementos fundamentales del desarrollo, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo prioritario y el propósito que tiene este eje. ¿Cuáles son las prioridades del eje? Bueno, las prioridades nacionales en el eje de bienestar para la gente son 10. Las voy a enlistar y tal vez hasta las voy a leer un poquitín. La primera alude a la necesidad que tenemos como país de institucionalizar e externalizar el derecho a la protección social. La segunda es la necesidad que tenemos de garantizar seguridad alimentaria y nutricional para los niños y niñas menores de 5 años y particularmente en aquellos territorios donde los índices de desnutrición crónica son muy altos o donde hay condiciones de vulnerabilidad muy altas. Luego tenemos una tercera prioridad que es atender a las niñas, a los niños, las niñas, las madres, de manera particular y especializada, de manera que nosotros podamos reducir la mortalidad en esos grupos de población. La cuarta prioridad está centrada en la transformación del modelo de salud, de manera que nosotros podamos reducir la morbimortalidad en todos los grupos de población del país. Y eso implica también transformaciones en el actual sistema de salud. La quinta prioridad es que podamos lograr el acceso universal a salud sexual y reproductiva, particularmente de la población en edad fértil y en jóvenes, de una manera pertinente a su sexo y a su grupo de edad. La sexta prioridad está vinculada a la epidemia de VIH. Como país tenemos la urgencia de detener la epidemia del VIH y de garantizar un tratamiento de calidad para las poblaciones que ya conviven con el virus. Tenemos una siguiente prioridad que está vinculada a la educación y es que nosotros debemos garantizar la cobertura educativa en los distintos niveles a la población que está comprendida entre los 0 y los 18 años. Luego tenemos también vinculado a la educación la necesidad que tenemos de organizar y promover los procesos de alfabetización de manera que podamos erradicar esta condición, particularmente en el grupo de población comprendida entre los 15 y los 30 años de edad. Luego tenemos una novena prioridad, que es lo que les decía hace algunos minutos, la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Y nosotros debemos promover la ciencia articulada con las prioridades nacionales del desarrollo. Y finalmente, promover la cultura como un elemento fundamental para la revitalización del tejido social y de la identidad nacional. ¿Por qué esas prioridades son importantes para el desarrollo del país? Bueno, aquí inicialmente voy a retomar el tema de la desigualdad, ¿verdad? La desigualdad es un problema que está afectando de manera directa a las poblaciones que no han accedido a los bienes del desarrollo, ¿verdad? Los servicios del desarrollo. Pero luego también es importante que reconozcamos que eso también tiene una incidencia en todos y todas las guatemaltecas, ¿verdad? En la medida en que nosotros sigamos teniendo esas brechas de desigualdad, el ritmo de desarrollo para todo el país se hace muy lento. Entonces, de ahí, digamos, ahí hay una de las razones por las cuales estas prioridades se constituyen en elementos fundamentales para que podamos acelerar ese ritmo de desarrollo para todos y para todas, no solo pensando en estos grupos a los que directamente queremos orientar nuestras acciones con prioridad en este primer trienio, ¿verdad?, que vamos a planificar, que es 2016 al 2019. Luego, otro elemento importante es que estos lineamientos de alguna manera están orientando a cada una de las instituciones para que puedan diseñar sus acciones que permitan a estos grupos en condición de vulnerabilidad superar las barreras que están enfrentando para acceder a los servicios de salud, a los servicios de educación, al empleo, etcétera.
Por otro lado, es importante recordar que para nosotros como país atender todo el tema de la seguridad alimentaria y nutricional se constituye en una, digamos, urgencia, en la medida que la inseguridad alimentaria tiene impactos no solamente y principalmente en los niños, sino también en las condiciones de autonomía para las familias, para las mujeres, y entonces atender estas prioridades también permiten ir construyendo esos niveles de autonomía. Y luego hay otro elemento importante, y es que entre los lineamientos ustedes van a encontrar que hay una insistencia en que las acciones prioricen también a jóvenes, ¿verdad?, para que ellos puedan tener pues el futuro que nosotros deseamos, ¿verdad? Por lo menos en discursos se los hemos dicho. Entonces en los lineamientos lo que van diciendo es cómo hacemos ese discurso una realidad, porque para nadie es un secreto que la mayoría de la población en este país es joven, y de las acciones que implementemos hoy va a depender la calidad de su futuro, y también a nosotros que ya somos mayorcitos también va a depender la calidad de futuro que tengamos nosotros los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, todos estos lineamientos y la importancia que tienen es que están haciendo énfasis mucho en el enfoque de derechos, ¿verdad? Y en el énfasis que tenemos de ejercicio también de ciudadanía, con ciertas libertades. Yo quisiera en todo caso también referirme a la importancia que tienen las prioridades vinculadas a la salud, y particularmente la prioridad que habla sobre la transformación del sistema de salud. Ese para mí siempre ha sido un ejemplo muy interesante, porque nosotros todos nos preocupamos cuando hemos perdido la salud y ya estamos enfermos. Entonces, en los lineamientos vinculados al tema de salud, más bien nos están haciendo un llamado a preocuparnos por la salud, por mantener la salud y por promover la salud. Y esa es una responsabilidad, y aquí tal vez me voy a adelantar un poco a una de las preguntas, ¿verdad? Pero aquí en ese sentido es importante decir que la responsabilidad de cumplir estos lineamientos es de todos, ¿verdad? Y la salud es una responsabilidad que pasa por la decisión del autocuidado, pero también por las decisiones institucionales que pueda desarrollar el sector salud. Entonces, esa es, en síntesis, diría yo, la importancia que tienen estos lineamientos, que nos orientan a cómo nosotros podemos acelerar el ritmo de desarrollo, o mejor dicho, ¿verdad?, de impulsar el desarrollo en el país de una manera equitativa, pertinente, de acuerdo a los intereses y necesidades de la población específica que queremos ir atendiendo de manera gradual. ¿Cuáles considera usted son los lineamientos que las instituciones deben responder para poder alcanzar esas prioridades de país? Bueno, en el documento de lineamientos de política hay una serie hay una matriz que es bastante larga, y ahí están contenidos todos los lineamientos, son abundantes. Ustedes los van a encontrar cuando consulten el documento, se van a dar cuenta de que son diversos, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero como decirles que hay como 4 grandes grupos, ¿verdad? Hay acciones o hay lineamientos que están orientados a promover transformaciones en las formas de hacer las cosas. Muchos de los lineamientos están retoman lo que las instituciones ya hacen. Lo único es que nos están diciendo que eso que estamos haciendo cotidianamente tenemos que hacerlo de una manera diferente. ¿En qué sentido? En el sentido de las priorizaciones, ¿verdad? Nosotros no podemos perder de vista que el horizonte del plan es reducir brechas de desigualdad. Entonces, esa prestación de servicios debe estar enfocada justamente a eso. ¿Cómo reducimos la desigualdad? Ese es, digamos, el primer grupo grande de acciones. El segundo, nos están indicando que es necesario ir desarrollando transformaciones normativas, institucionales, reglamentos, protocolos. Va a haber que revisarlos, actualizarlos. Y también en algún momento nos inducen a modificar algunas estructuras organizativas de manera que la prestación de los bienes y servicios sea más eficiente. Y luego hay un tercer gran grupo que está refiriéndose a la necesidad que tenemos de mejorar los sistemas de monitoreo y los mecanismos de registro de eso que hacemos, ¿verdad? Y eso va a implicar también, pues, revisar algunos instrumentos donde nosotros vamos documentando lo que hacemos en nuestras instituciones.
Y luego hay un último grupo de acciones, que esas son las más chiquititas, que tienen que ver con las transformaciones a marcos legales, y que eso implica una negociación también hasta cómo vamos a hacer, una negociación con el Congreso y cómo la vamos a hacer, ¿verdad? Ese es, diría yo, como lo que vamos a encontrar en esos lineamientos. ¿Qué instituciones considera son las responsables de poderle dar cumplimiento a esas prioridades? Bueno, ya les había dicho, ¿verdad?, que el cumplimiento de las prioridades es una responsabilidad de todas y todas las guatemaltecas, ¿verdad?, de todos los sectores que conforman el país. Pero hablando ya de la institucionalidad pública, que es lo que nos trae en este momento a este espacio, es que, y dada la naturaleza que tiene este eje que se llama Bienestar para la Gente, los ministerios que, digamos, mayor responsabilidad tienen son el Ministerio de Desarrollo Social, le sigue el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, también, digamos, el Ministerio de Trabajo, Cultura, Comunicaciones y Economía tienen algunas de las responsabilidades, pero que son menores, aunque las hay, ¿verdad? Y en materia de secretarías, son varias. Yo voy a enumerar algunas, espero que no se me olviden, y si se me olvidan, ustedes las pueden revisar en el documento de lineamientos. Entonces está la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, la Secretaría Presidencial de la Mujer, la de Seguridad Alimentaria y por supuesto la CEGEPLAN. Hay también otras entidades que son corresponsables en el cumplimiento del eje, que son CONALFA, RENAP, el INE, la Defensoría de la Mujer Indígena, el INTECAP, el Fondo de Tierras. También hay algunos lineamientos muy poquititos vinculados a lo que tendríamos que hacer con el Congreso, es decir, el organismo legislativo, y también algunas cosas que son de competencia municipal, con los gobiernos municipales. Sin embargo, ya les digo que si se me olvida alguna, por favor, yo pediría que revisen dentro de sus mandatos si tienen una correspondencia, ¿verdad? Algunas otras entidades que no hubiera yo nombrado, yo solo podría decirles que por favor revisen si dentro de sus mandatos tienen una obligación con las 10 prioridades que tiene este eje. Yo quiero ahorita aprovechar para explicar la matriz que ustedes van a encontrar en el documento. La matriz tiene 8 columnas. Se las voy a explicar de manera muy sintética. Tiene 8 columnas. Las 3 primeras está contenido los 3 grandes elementos que retoman el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, en el primero van a encontrar cuál es la prioridad nacional. En la segunda van a encontrar cuál es el indicador de proceso y en algunos casos de resultado de esa prioridad nacional. Y en la tercera van a encontrar cuál es el resultado que nosotros esperamos en el largo plazo, es decir, en el 2032, porque los lineamientos que ahora les presentamos están recogiendo las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo Catún Nuestra Guatemala 2032. A partir de la cuarta columna de la matriz, entonces ustedes ya van a encontrar todos aquellos elementos que nos van a orientar para hacer de manera específica la planificación operativa. Entonces la cuarta columna tiene el lineamiento. En la quinta columna ustedes ya encuentran quién es la población objetivo. En la sexta columna van a encontrar, a ver, ¿será sexta? Sí, sexta columna. Quinta es la población, en la sexta es el territorio, en la séptima la institución responsable, y aquí quiero decir que en algunos casos hemos consignado 2 entidades responsables. Entonces cada entidad tiene que asumir la responsabilidad de acuerdo a la naturaleza que tiene. Y en la última columna hemos consignado con qué instituciones debe desarrollar las coordinaciones interinstitucionales para cumplir con ese lineamiento. ¿Nos puede dar una breve descripción de indicadores de proceso? ¿Me podría, por favor, explicar a qué se refiere con estos? Bueno, eso es importante que lo aclaremos y agradezco la pregunta, porque resulta que hemos tenido algún tipo de confusión con este dato y él es el indicador que nos va a permitir observar qué tanto avanza el Plan Nacional de Desarrollo. Este indicador no lo deben producir las instituciones nos deben producir la información que nos permita construir ese indicador. Entonces, en ese sentido, ahí más bien lo que les pediría es que observen cuál es el indicador para ver cuáles son las posibilidades que ustedes tienen de hacer registros más precisos para que cuando tengamos que construir el indicador, sus datos nos sirvan para ello.
¿verdad? ¿Cuáles son los criterios que las instituciones deben tomar en consideración para implementar estos lineamientos? Yo aquí voy a recoger de nuevo también el planteamiento que hace el Plan Nacional de Desarrollo. Lo primero es que nosotros no podemos olvidar un primer criterio, que es la gradualidad, ¿verdad? La gradualidad en términos de coberturas, en términos de profundidad también de las acciones, ¿verdad? Y de las transformaciones que necesitamos hacer. Y complementario a ese criterio, la lógica de proceso. Todos los resultados y ese resultado que ustedes van a encontrar en la matriz, el que les decía de las columnas de la 1 a la 3, tenemos que verlos como un proceso que nosotros vamos a poder completar al 2032, ¿verdad? Entonces, y eso también nos va a permitir un poco calmar las ansiedades, sobre todo porque cuando vemos esos grandes resultados nos preguntamos si vamos a ser capaces de hacerlo. Sí vamos a ser capaces, en la medida en que apliquemos este criterio de gradualidad y de proceso. Luego otros criterios. Los otros criterios son en términos de las priorizaciones. Las priorizaciones primero deben partir justamente de las poblaciones y en segundo lugar de los territorios. Priorizamos a las personas y luego a los lugares. El otro importante criterio es la necesidad que tenemos de hacer la revisión del quehacer institucional, de la necesidad que tenemos de hacer algunos cambios institucionales y también algunos cambios en las formas de operar de nuestros servicios. Y un elemento fundamental es que nosotros no podemos olvidar la necesidad de la coordinación interinstitucional. El que logremos esos resultados también no son solo producto del esfuerzo que cada institución puede hacer, sino que del esfuerzo que podemos hacer todas las entidades de manera coordinada y de manera que generemos las sinergias que el desarrollo del país necesita. Agradecemos su atención e instamos a las instituciones del Estado y demás entidades a que tomen en consideración en su planificación el contenido de los lineamientos generales de política. Para ello, también la CEGEPLAN abre sus puertas para poderlos acompañar en este proceso de incorporación de este contenido. Gobierno de Guatemala. Las instituciones públicas y demás entidades del Estado el poder focalizar sus intervenciones públicas para el alcance de estos objetivos de desarrollo sostenible del país. De esa cuenta, los lineamientos se constituyen en el primer apartado de todo el marco operativo al cual debe responder la planificación sectorial y territorial, y todas las entidades del gobierno central y sus entidades descentralizadas y autónomas deben incorporarlo como parte de su planificación estratégica, multianual, operativa y anual. Los lineamientos generales de política tienen una duración de 3 años, razón por la cual este tiene vigencia hasta el año 2018. Esto implica que las entidades del Estado deben definir acciones de corto plazo que les permitan plantear mecanismos de seguimiento. ¿Nos puede dar una breve descripción del propósito del eje? Antes de hablar del propósito, tengo que detenerme en un tema que es muy importante, y es que este eje tiene como punto de partida el reconocimiento de la desigualdad histórico-social que ha enfrentado el país, y particularmente en algunos grupos de población. La desigualdad es un fenómeno que está impactando en las condiciones de vida de las personas. Y además, en materia, digamos, de toma de decisiones de política pública, también se han ido creando una serie de indicadores para medirla, tales como la pobreza extrema o el índice de desarrollo humano. Entonces, esos elementos están subyaciendo en el eje de bienestar para la gente. Y otro elemento fundamental. Buen día, bienvenidos y bienvenidas a este espacio generado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CEGEPLAN, el cual tiene como finalidad explicarles acerca del contenido e importancia del documento denominado Lineamientos Generales de Política.
Este documento es elaborado por la SEGEPLAN en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas para darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Presupuesto y 23 de su reglamento. La importancia de este documento reside en que se constituye en una herramienta determinante para la planificación de las instituciones públicas, consejos de desarrollo y gobiernos locales, debido a que plantea el marco de prioridades de desarrollo hacia los cuales deben direccionar su planificación anual y multianual, lo cual les permite y evaluación para poder alcanzar sus metas y por ende poder tener efectividad en sus intervenciones públicas. Derivado de lo anterior, los lineamientos hacen especial énfasis en la importancia de que se base la planificación en aspectos como la gestión por resultados, la implementación de mecanismos como el seguimiento y la evaluación, así como de transparencia y de rendición de cuentas. En el caso de los presentes lineamientos, estos se articulan con el contenido planteado en el Plan Nacional de Desarrollo CATUM, Nuestra Guatemala 2032 y en la Política Nacional de Desarrollo, los cuales se constituyen en dos instrumentos determinantes debido a que orientan las prioridades de desarrollo nacional a largo plazo. La importancia del respaldo de los lineamientos en el Plan Nacional de Desarrollo reside principalmente en que este último posee altos niveles de legitimidad debido a que fue construido a partir de un mecanismo de participación ciudadana. Asimismo que este expresa las demandas o necesidades sociales que en materia social, en materia política, ambiental, rural, entre otros, han sido definidas para el alcance del desarrollo nacional. Tal como está organizado el contenido del Plan Nacional de Desarrollo, los lineamientos generales de política están divididos en 5 ejes, los cuales exponen grandes enunciados temáticos vinculados al desarrollo del país, a los cuales tienen que responder las orientaciones contenidas en los lineamientos generales de política. Para abordar el eje Bienestar para la Gente, contamos con la presencia de la licenciada Edna Abigail Álvarez, directora de Equidad Étnica y de Género.